En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las figuras más importantes, influyentes en el arte y en la cultura del mundo. Vamos a hablar ni más ni menos que de Vincent Van Gogh. Starry, starry night. Paint your palette blue and grey. Hola a todos, si sois nuevos en mi canal, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. No olvidéis de suscribiros y darle a like para no perderos ninguno de mis vídeos, que hay de todas las modalidades, de todos los tipos, para todos los gustos y para todos los públicos hay. Y si ya me conoces, pues bienvenido a un vídeo más. Bueno, la idea central del vídeo de hoy es que yo quiero demostraros por qué Vincent Van Gogh es la putísima hostia y a lo mejor no os habéis dado cuenta o habéis pasado de largo, pensabais que se imprimen cuadros suyos en camiseta, en boli, en rotulador, en figura, en Funko, en todo. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué está de moda? ¿Por qué la gente está tan obsesionada últimamente con Vincent Van Gogh? Pues vamos a ver todas esas cosas que nadie os cuenta, pero que están detrás de esta figura tan grande. De su vida, que tiene muchas luces y muchas sombras, solo quiero dar 3 datos. Él nace en Holanda en 1853, pero va a ir cambiando de país y desarrollando su actividad artística en diferentes sitios, sobre todo en Francia. Además, algo muy importante en su figura como persona y también como artista es su hermano Theo, que va a ser la persona que le da dinero, que le ayuda y que está muy vinculado a él durante toda su vida. Y por último, y no menos sorprendente, es que él empezó a pintar con 27 años y durante 10 años él pinta 900 cuadros y más de 1600 dibujos. Lo más importante aquí es que confrontemos lo que vamos a estar hablando con la imagen que nos llega de Van Gogh. Es verdad que aunque es muy popular, como he dicho antes, la imagen que nos llega de Vincent Van Gogh es de una persona que sufrió enfermedades mentales, que se cortó una oreja y se la dio de regalo a una prostituta y que finalmente se suicidó. Realmente nunca vamos a saber 100% si eso fue así o no, porque se han hecho muchos estudios y no se sabe, no está claro muy bien qué pasó con su vida, pero hay cosas de esta imagen popular que no son ciertas y que vamos a desmentir aquí. Lo primero que vamos a comentar es la importancia del simbolismo en Van Gogh. Y es que a priori, cuando una persona ve los cuadros de Van Gogh, pueden pensar que es una pintura muy fácil de realizar y que realmente, sin amplios estudios de arte, uno podría recrear los cuadros de Van Gogh. Sin embargo, esta aparente sencillez esconde un fuerte simbolismo que vamos a comentar ahora mismo. Básicamente, la idea del simbolismo, que va a ser algo que se trate después, cuando ya Van Gogh ha muerto y con otros artistas posteriores, es esa idea de que cuando uno retrata o pinta algo, no quiere solo reflejar el objeto que está retratando o la persona, sino lo que eso produce en el artista, cómo el artista se siente frente a esa cosa. Y un claro ejemplo que me encanta es el cuadro tan famoso de los 12 girasoles de Van Gogh y que tantísimas versiones tiene. Van Gogh realizó en vida cuadros recreando girasoles, con más girasoles, con menos, más caídos, otros más salvajes. Pero ¿qué quería realmente Van Gogh mostrar con este cuadro? ¿Es tan sencillo como parece? Entonces lo que vemos en el cuadro de los 12 girasoles es que contrasta muchísimo la meticulosidad con la que están pintadas las flores, estos girasoles, con lo caótico que se vuelven las hojas, con unos brochazos muy duros, muy fuertes, muy casi aleatorios, podríamos decir. Y es que realmente aquí Van Gogh lo que nos estaría trasladando tal vez es como él se sentía. A ello le sumamos esta importancia que va a cobrar en la pintura de Van Gogh este color amarillo, estos tonos ocres, naranja. Yo creo que esto es algo que se va forjando en él como poco a poco, en la que él siente que esos son los colores que le representan o que representan lo que él siente. Entonces todos sus cuadros siempre van a tener presencia de estos tonos ocres, amarillos, naranjas. Pues como os digo, tanto los retratos como el amarillo van a ser muy importantes en la figura de Van Gogh. Y es que como él reflejó el retrato de Eugene Bots, él comentó a un amigo en una de sus cartas que por qué empezó a utilizar tanto este color amarillo, y quizá eso nos habla de por qué luego va a seguir utilizándolo en toda su obra. Y él dice lo siguiente: he exagerado el rubio del cabello, he utilizado también tonos naranjas y amarillo pálido. Detrás de la cabeza, en lugar de pintar la pared ordinaria de la habitación, he pintado el infinito, un fondo plano del azul más rico e intenso que he podido conseguir. Y con esta sencilla combinación de la cabeza brillante sobre el fondo intensamente azul, he conseguido un efecto misterioso, como si fuera una estrella en la profundidad de un cielo azul. Esto me parece súper interesante porque además este retrato de Eugene
podemos completamente verlo también en estos 12 girasoles que os comento, con un fondo azul que contrasta con el amarillo. Pues bueno, a mí me parece muy interesante. Así que sí, quizá debido a todo eso, a todo ese simbolismo, todo ese mundo interior de Van Gogh que quiere salir reflejado en los 12 girasoles, quizá por eso esta obra es tan conocida mundialmente y es tan amada y valorada por amantes del arte y no amantes del arte también. Otro de los temas más controvertidos de la vida de Van Gogh y que son más reconocidos a nivel internacional es que Van Gogh se cortó la oreja y se la regaló a una prostituta. Esto, bueno, depende de la persona, hay gente que se cree una cosa, gente que se cree otra, pero yo personalmente creo que Gauguin no fue realmente fiel en esto. ¿Cuál es el problema de esta leyenda de la oreja que le dio a la prostituta? Pero realmente se cree que no fue Van Gogh que en un golpe de delirio y de psicosis se cortó la oreja y decidió darse a una prostituta, sino que en una de las disputas que tuvo con Gauguin, pese a que vivían juntos y eran buenos amigos, es verdad que tenían muchos problemas. En una de estas disputas, fue Gauguin el que con un cuchillo le cortó parte del lóbulo de la oreja, no la oreja completa, pero sí parte del lóbulo. ¿Por qué sabemos entonces por qué se piensa que fue Van Gogh el que se cortó la oreja? Porque Gauguin, muy listo, en sus memorias, sino que él comenta que Van Gogh en uno de sus golpes de trastorno mental y de delirio decidió cortarse la oreja a sí mismo, cosa que yo creo no es cierta, sino que más bien responde a eso, a una lucha entre los dos, tuvieron algún problema y ese rifirrafe acabó en que Gauguin le cortó parte del trozo de la oreja. Y sin embargo, pues no le hacía buena publicidad a Gauguin contar que le cortó medio lóbulo de la oreja a Van Gogh, y por eso quiso un poco limpiar su imagen diciendo que, bueno, había sido Van Gogh que estaba loco. A raíz del tema de los problemas mentales, quería comentaros algo muy interesante, y es que cuando Vincent Van Gogh estuvo viviendo durante una temporada en un sanatorio para, bueno, curar o solventar estos problemas psicológicos, se dice que fue en ese momento, en el sanatorio, donde él dibujó y pintó La Noche Estrellada, que es uno de los cuadros más conocidos mundialmente. Este cuadro de La Noche Estrellada es uno de los cuadros que, bueno, a todo el mundo le fascina, ¿no? Porque es como muy novedoso, como quiere mostrar el movimiento dentro de que es una pintura estática, por supuesto. Pero es muy interesante porque hace poco leí un artículo donde comentaban que Vincent Van Gogh descubrió una ecuación matemática que hasta años más tarde pues no se vería y no se descubriría. Que a partir del siglo XX se van a empezar a investigar y a hacer teorías acerca de la turbulencia y el caos. Ahora explicaré mejor qué es esto, pero en las pinturas de Van Gogh esto ya aparece cómo funciona el fenómeno de las turbulencias y del caos y de la luz, que me parece esto apasionante. Entonces vamos a ver. Un flujo turbulento se puede describir como un remolino muy grande que transfiere energía a remolinos más pequeños, los cuales hacen lo mismo a otra escala. Es decir, los remolinos grandes se convierten en otros cada vez más pequeños y así sucesivamente hasta que desaparecen. ¿Cuándo se descubre que Van Gogh tiene algo que ver con esta teoría de flujo y de caos y demás? Bueno, pues en 2004, usando el telescopio espacial Hubble, científicos observaron que había molinos que se generaban por nubes de polvo y de gas alrededor de estrellas, y comentaron que les recordó al cuadro de La Noche Estrellada de Van Gogh. Y eso motivó a diferentes investigadores pues de México, España, también de Inglaterra, a estudiar por qué se producía eso y qué significaba esa luminosidad en las pinturas de Van Gogh. Básicamente que hay un patrón de estructuras de fluidos turbulentos, de estos remolinos, que es muy próximo a esta ecuación que os comento de Kolmogorov, que fue el que lo descubrió, y que está escondido en las pinturas de Van Gogh. Básicamente lo que esto nos quiere decir y de lo que nos habla es que Van Gogh fue capaz, mucho antes de que se hicieran estos estudios sobre turbulencia, movimiento y luz, de captar cómo se mueve la luz y cómo es ese periodo de turbulencia, como decíamos, de círculos concéntricos que se van haciendo de más grandes a más pequeños, a más pequeños, a más pequeños, y que la luz y la turbulencia se mueve de esa misma manera. Y eso lo vemos en La Noche Estrellada. Por ejemplo, si nos fijamos claramente en la luna, vemos que alrededor de la luna hay un círculo, como aros de luz que se mueven y que recrean una especie de movimiento, de esferas, de turbulencia.
y es que Van Gogh descubrió básicamente cómo fluctúa y cómo se mueve la luz. Así que me parece de verdad increíble cómo él fue capaz, de manera como muy, bueno, vaga, ¿no? Sin tener que estudiar este hecho, sino simplemente pues recreándolo en una pintura, de recrear cómo funcionan los flujos y cómo la luz se mueve y querer reflejar eso en una obra artística. O sea, me parece maravilloso. Y por último vamos a hablar de uno de los temas más controvertidos de la vida, de la existencia de Van Gogh, y esta es su muerte. ¿Cómo muere realmente el artista Vincent Van Gogh? ¿Se suicida? ¿No se suicida? ¿Lo matan? ¿Qué pasó con él? Ante este hecho hay muchas teorías. Hay gente que vincula estos problemas, esos trastornos mentales que él tuvo, simplemente con un suicidio en el que él tuvo periodos donde estuvo empeorando, con depresiones. Entonces la teoría es que simplemente él se fue a pintar, donde se iba siempre a diferentes campos y demás, y que decidió acabar con su vida pues disparándose. ¿Cuál es el problema de esta teoría y que es por lo que se me cae la teoría? Es que él, cuando supuestamente se dispara para suicidarse, no muere, sino que se dispara cerca del estómago, no llegando a morir, y mientras sangraba, él vuelve a la pensión donde él vivía y está como unos 2 días básicamente muriéndose. Van a ver los especialistas, van a ver los médicos, pero nadie consigue salvarlo. A mí esta teoría se me cae porque no creo que nadie que se quiera suicidar se suicide de mala manera, como de forma errónea, y que esté 2 días sin ningún tipo de salvación ni de ayuda de nadie, esperando a morirse. Entonces no lo veo muy factible, pero claro, esto ya depende. Otra de las teorías que hay acerca de su muerte es que él no se suicidó, sino que cuando él estaba en el campo, con sus cuadros, con sus pinturas, alguien le disparó. ¿Quién le dispara? De nuevo aquí se nos abre un campo enorme de teorías. No se sabe si fue 2 hermanos que eran conocidos de Van Gogh, amigos, podríamos decir, pero es con los que a veces había tenido problemas. Y esos eran René y Gaston Secretan, en francés. Se creía que René que era una persona muy violenta y que siempre llevaba consigo una pistola. Entonces tal vez de manera accidental, no lo sabemos, o quizá haciendo el tonto, en este campo donde Van Gogh estaba pintando, le disparó de manera accidental y por eso él volvió a la pensión sangrando y 2 días después falleció. Alguien, por ejemplo, que apoya muy bien esta teoría de que no fue un suicidio, sino que realmente quizá su muerte se debió a un disparo de estos 2 hermanos, tal vez de la figura de René, un historiador del arte llamado Naifé, que comenta en un documento donde él habla de esto, que revisando los testimonios iniciales que dieron lugar a la versión del suicidio de Vincent Van Gogh, vieron que no eran nada sólidos y que sin embargo en una entrevista que René Secretan dio en 1956 estaba lleno de culpabilidad. No está comprobado, como ya podéis esperar, aquí no hay ninguna teoría cerrada, pero no se sabe realmente si fue un suicidio, si fue que alguien le disparó a Van Gogh, si ese alguien fue René. No está muy claro, seguramente no lo sepamos, pero personalmente creo que más bien fue este René el que quizá de manera accidental le disparó y que provocó días después la muerte de Van Gogh. Yo creo que más bien Vincent Van Gogh lo que intentó fue encubrir a este René, que era más joven, porque como retrata muchas de sus cartas y como se sabe, René era una persona como muy inestable, como muy locuaz. Entonces quizá Vincent simplemente quiso encubrir, no lo sabemos, porque también nunca lo sabremos. Lo que sí está claro y lo que para mí me parece más importante es que Vincent Van Gogh es una de las figuras más importantes, uno de los artistas que más ha influido otros movimientos, a otros artistas, y que esconde tanto su vida personal como artística tantos enigmas que es fascinante estudiar su figura, ¿no? Como persona y como artista. Si a día de hoy conocemos sus obras y Vincent Van Gogh es alguien conocido, es debido al arduo trabajo que hizo la esposa de Theo. Theo, de hecho, no os lo he comentado, pero cuando Vincent Van Gogh murió, él murió también a los 6 meses. Hay gente que dice que porque ambos tenían sífilis, otros que dicen que de pena porque estaban muy conectados. Como veis hay teorías para todo, pero el hecho real es que la mujer de Theo
fue la que, al haber heredado todos los cuadros y todo lo que Vincent Van Gogh poseía y había hecho, decidió pues moverlo y exponerlo en diferentes galerías, haciendo que el nombre de Vincent Van Gogh poco a poco y hasta a día de hoy se hiciera cada vez más popular, hasta, bueno, como sabéis hoy, ser increíblemente popular y uno de los autores más influyentes del mundo. Por último, no quería cerrar el vídeo sin recomendaros uno de los libros que me ha impulsado a hacer este vídeo y hablar de la figura de Van Gogh que tanto me fascina. Y es un libro que recoge la correspondencia, las cartas entre Vincent Van Gogh y Theo Van Gogh, los dos hermanos. Dejo por aquí. De verdad me parece súper interesante si os interesa la vida de Van Gogh, tanto personal como artísticamente. Era una persona multifacética, súper carismática, en el sentido de que se dedicó a pintar, pero si tú lees sus cartas y su correspondencia, bien podía haberse dedicado a escribir y él lo sabía. Que él tenía cierto talento para relatar las cosas, para contar las cosas. Entonces os lo recomiendo muchísimo porque de verdad las cartas hablan de él más de lo que pueden hablar los teóricos. Sin más, ese es el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya parecido interesante. La verdad que mi propósito con este vídeo es simplemente hablaros de un artista, de una persona que me apasiona desde que soy muy chiquitita, gracias a mi madre. Yo creo que es muchas más cosas de lo que en realidad sabemos, y que un artista tan complejo que dedicó su vida y dejó su vida por el arte merece pues ser estudiada. Lo hago de verdad sin ser experta de arte. Yo no he estudiado nada de arte, todo lo que sé es porque lo leo o lo estudio por mi cuenta, y con todo el amor que yo siento hacia la figura de Vincent Van Gogh. También para que vosotros forméis vuestras propias ideas acerca del artista y que no os creáis pues todo lo que se difunde por ahí, por ejemplo lo de la oreja o la de la muerte, o que todo se reduzca a que Vincent Van Gogh fue un loco con trastornos mentales. Que bueno, igual él sufrió trastornos mentales, pero nadie, sea artista o no, es solo eso. Eso es parte quizá de tu experiencia vital, pero no te define. También os recomiendo súper encarecidamente que veáis muchas de las películas que hay sobre Vincent Van Gogh y sobre su vida. A mí particularmente la que más me gusta es la película Loving Vincent, que os la dejo por aquí. Sin más, espero que este vídeo os haya gustado. No os olvidéis de nuevo de suscribiros, darle a like para no perderos próximos vídeos en este canal. Nos vemos muy prontito. Muchos besos. Adiós.